siempre a los participantes la puntualidad y honrando un poco esa puntualidad de todos, vamos a dar inicio a esta conferencia, no sin antes hacer la presentación de la doctora Carolina Mazo. La doctora Carolina es una joven científica de acá de Colombia, egresada de la Universidad Javeriana y que actualmente se encuentra en Estados Unidos en la Universidad de Cornell y que ha dedicado sus últimos años de investigación a la parte de la genética y la evolución, principalmente orientado a la parte del reconocimiento y las interacciones de patógeno planta, y que gentilmente ha aceptado nuestra invitación desde el Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado de la Universidad de Nariño para compartir con nosotros un poco acerca de su trabajo de investigación, y yo espero que pues estas temáticas tan importantes del orden internacional sean de gran provecho para toda nuestra comunidad académica acá en la universidad. Carolina, muy gentil, de verdad, yo estoy muy complacido, muy agradecido con ustedes por este primer acercamiento, por tener la gentileza de atendernos a nosotros como universidad y como posgrado. Yo espero que este sea la primera de muchas otras reuniones. Muy gentil, un abrazo grande y le doy la palabra. Gracias, Carolina. Listo, no, pues muchas gracias, Carlos, también por permitirnos a Compass y pues hacer parte de la organización de este ciclo de charlas. Como ya les contaba el doctor Carlos, sí, mi nombre es Carolina Mazo, yo soy de Colombia, soy de Barranquilla, de hecho, y me encuentro en Estados Unidos. Actualmente estoy en el Instituto Boyce Thompson, que es afiliado a la universidad, y me encuentro como postdoc mientras que todo esto avanza y decido más qué hacer en mi futuro. Y en el momento pues les voy a contar un poco sobre mi investigación, la que desarrollé en el doctorado y la que he venido desarrollando a lo largo de mi postdoc. Y el estudio, bueno, lo que les voy a contar de mi charla se titula, pues traducida a español es un poquitico curioso, pero bueno, digamos que arranca así, PTR1, el estudio de la evolución convergente del reconocimiento de ABRPT2 en diversas especies de solanáceas. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, claro, pues como Carlos lo decía, yo soy microbióloga, me interesa mucho pues los microorganismos y claramente voy a arrancar con uno de ellos. El enfoque de mi investigación es con Pseudomonas syringipatobartomate. Esta es una bacteria, sí, una bacteria gram negativa, es una bacteria que causa la enfermedad pintabacteriana en tomates y es una bacteria que tiene un sistema muy sofisticado de infección, que es el sistema de secreción tipo 3, que acá lo ven, y consiste en que la bacteria puede transportar mediante esta jeringa proteínas de virulencia desde el patógeno hacia la planta hospedera. Y eso es muy particular de esta bacteria. Como les conté, causa enfermedades en plantas de tomate, en donde pueden observar las distintas lesiones en las distintas partes de la planta y en particular en condiciones de humedad y condiciones frescas. La planta pues muchas veces pues tienen estomas o tienen aperturas o heridas, y esta bacteria tiene un flagelo y el flagelo le permite dispersarse en las goticas del agua y de esta manera colonizar la planta. Y otra razón por la cual Pseudomonas syringipatobartomate es muy importante es porque además de ser patógeno de plantas de tomate, también infecta a las plantas de Arabidopsis y a las plantas de tabaco. Y pues estas plantas son dos plantas modelo de las cuales se sabe muchísimo y se ha pues desarrollado suficientes herramientas de modificación, herramientas de biología molecular, de manera que ha sido crucial la interacción o el estudio de la interacción entre Pseudomonas syringipatobartomate y Arabidopsis y tabaco, con el fin de entender más el sistema inmune de las plantas y cómo las plantas se defienden ante el ataque de los patógenos.
Entonces, claramente les conté, pues trabajo con tomates, trabajo con los tomates en el estado de Nueva York. Y pues el estado de Nueva York se caracteriza por producir muchos tomates, especialmente los que encontrarían en las vitrinas de los supermercados, que acá se les dice fresh market, y casi el 95% de la producción se destina a fresh market tomatoes. Y pues por esta razón es importante siempre mantener pues las plantas de tomate saludables, porque pues pueden haber epidemias y de repente todos los eh, eh, ¿cómo se dice?, granjeros de tomate van a perder sus cultivos. Entonces, alrededor de los últimos 30 años, el único gen que ha servido para mantener a las plantas de tomate sanas ante el ataque de Pseudomonas es el gen PTO, y es el más usado, pues es el que se encuentra casi que en todas las plantas de tomate. Y gracias al descubrimiento de este gen, pudimos empezar a entender un poco más las cepas de Pseudomonas que causan la enfermedad. Entonces aquí brevemente les voy a contar las diferencias entre las distintas cepas que hay. Cuando me refiero a las cepas raza cero, son las cepas que tienen estos dos efectores, ABRPTO o ABRPTOE, y en el momento en que estos efectores son transportados hacia el interior de la célula, van a ser reconocidos por la pareja PTO-PRF, que son pues la pareja de genes de resistencia, y ese reconocimiento va a llevar a cabo, va a causar que la planta se mantenga saludable. Pero hay otras cepas, las cepas raza 1, las cuales no necesariamente tienen los efectores ABRPTO o ABRPTOE y tienen X efector, y este no va a ser reconocido por la pareja de PTO y PRF, de manera que va a evadir el reconocimiento y va a causar la enfermedad de las plantas. Entonces, aquí viene un punto muy importante, y es que si bien la pareja de genes PTO-PRF ha sido muy útil en mantener las plantas de tomate sanas ante el ataque de Pseudomonas, no necesariamente son las únicas cepas que están merodeando en el campo donde crecen tomates. Y últimamente, otras cepas tipo raza 1, como ya les conté, están volviéndose más prevalentes y están causando más epidemias en los cultivos. Y es aún más preocupante esta situación, ya que hasta el momento no existe un gen de resistencia que pueda conferirles resistencia ante el ataque de esta cepa raza 1 en las plantas de tomate, de manera que se pudiera complementar esa resistencia que ya confiere la pareja PTO-PRF en las plantas de cultivo de tomate. Entonces, aquí entrando un poco más ya a lo que empecé a hacer cuando llegué acá a Cornell, fue algo muy, muy chévere, fue algo muy curioso, y es que en el 2015, todo arrancó en el verano del 2015, en donde un profesor del instituto, Jim Giovannoni, él estaba desarrollando un estudio con líneas de introgresión, exactamente con 110 líneas de introgresión de Solanum lycopersicioides en el fondo genético de Solanum lycopersicum, y las tenía en el campo y estaba desarrollando un estudio de estrés abiótico. Lamentablemente para él, las condiciones de ese verano fueron las más perfectas para Pseudomonas. Estaba súper húmedo, fresquísimo, entonces pues la bacteria se esparció por todo el campo y pues mató las plantas de su estudio. Pero dos de ellas, líneas de introgresión, sí sobrevivieron a esa epidemia del 2015. Esas dos líneas, como las pueden ver acá en la foto, pues permanecieron casi que libres de síntomas. Y específicamente esas dos líneas son la LA4277 y la LA4245. Y lo que tienen esas dos líneas es que comparten un fragmento del cromosoma 4 de Solanum lycopersicioides. Entonces, probablemente, pues esa resistencia que estamos viendo se puede explicar por la presencia de un gen que está en esa región de introgresión. Sin embargo, pues como pueden ver, la región es grandísima, es casi todo el cromosoma, entonces fue una tarea ardua encontrar luego el gen de resistencia, pero esa es la segunda parte de la charla. Por el momento estamos con la bacteria. Entonces, ¿por qué hablar de, perdón, por qué hablar de Solanum lycopersicioides, o quién es Solanum lycopersicioides?
Pues resulta que el tomate que actualmente conocemos, pues el tomate pues ha sido una planta domesticada. Sin embargo, hay otras especies de tomate que son las famosas especies silvestres de tomate que no se encuentran, pues no se encuentran no sé, en los invernaderos, se encuentran en lugares súper extremos a lo largo del mundo. En especial, las de tomate las encontramos en Sudamérica, creciendo en ambientes extremos como desiertos, o en las montañas. Y bueno, aquí solo les quería mostrar un poco cómo se ven todas ellas. Y en especial Lycopersicoides ha sido conocida por tener distintas características particulares con respecto a la presencia de genes de resistencia, o bueno, bien sea para patógenos o bien sea para insectos, de manera que la hace muy interesante. Es como un pool de genes de resistencia que toca buscar ahí. Y pues no sería raro que el gen que estoy buscando pues saliera de allá. Entonces, bueno, y otra cosa que quería mencionar también brevemente es que gracias a una colaboración del instituto, del Boyce Thompson Institute y la Universidad Atkin, se secuenció el genoma de Solanum lycopersicoides, el cual va a ser una herramienta muy útil en la segunda parte de la charla, pero solamente lo quería mencionar para que no se les pase. Y está disponible en la página de Sol Genomics, por si les interesaría chismosear. Entonces, bueno, pues ya les conté que en el verano del 2015 hubo 2 plantas que estuvieron resistentes a la epidemia de pinta bacteriana aquí en Nueva York. Entonces el paso que sigue es, ok, bueno, pero ¿cuál de esas cepas está siendo reconocida por este locus que está presente en el cromosoma 4 de Solanum lycopersicoides? ¿Es tipo raza 0, es tipo raza 1? No sabíamos en ese entonces. Y una postdoc lab, Sara, ella se puso a la tarea de infectar a los tomates. Específicamente usamos para este experimento la línea LA4245, y si tenía pues el fragmento del cromosoma 4, pues le pusimos -R. Si realmente no tenían, era como el background sin el cromosoma, sin el segmento del cromosoma 4, pues le pusimos S por susceptible. Entonces lo que ella hizo fue infectar estas plantas, las LA4245-R, con 2 cepas representando tanto la raza 0 como la raza 1. Y como pueden ver en las fotos, pues las plantas infectadas con la raza 0 murieron, mientras que las plantas infectadas con la raza 1 sobrevivieron. Entonces, esto nos confirma que, ok, las plantas o el locus que está presente en este fragmento del cromosoma 4 está reconociendo algo en la cepa raza 1 de Pseudomonas. Y por esta razón denominamos al locus PTR1, por Pseudomonas tomato race 1. Y esa es la razón por la cual mi título arranca con PTR1. Entonces, bueno, ya sabemos que las plantas LA4245R reconocen cepas de Pseudomonas raza 1. Ahora nos queda pues por encontrar, ok, qué tipo de efector, si es mediada por un efector, está siendo directamente reconocido por este locus. Entonces nos dimos a la tarea de comparar el repertorio de efectores presentes entre cepas de tipo raza 0 como DC3000 y como raza 1, que serían, bueno, hay unas que se llaman T1 o Nueva York T1, distintas cepas ya secuenciadas, y encontramos que habían 7 efectores que están acá, presentes en cepas raza 1 que no estaban presentes en la raza 0. Entonces, claramente, alguno de ellos tenía que pues, posiblemente ser reconocido por el locus PTR1, de manera que lo que hizo Sara fue clonar todos ellos, expresarlos en la cepa de C3000 y luego infectar plantas de LA4245-R. Y lo que ella encontró fue que el único efector que fue reconocido por las plantas fue el efector ABRPT2, en donde no se observó síntomas de la enfermedad, y al igual que como ella observó visualmente, se dio cuenta que al hacer curvas de crecimiento infectando las plantas con la cepa que tenía el efector ABRPT2, hubo una reducción en el crecimiento de las bacterias, lo cual quiere decir que a diferencia de la planta que no tiene el locus de PTR1,
realmente este efector es el que está siendo reconocido en las plantas y podría ser debido a este reconocimiento que las plantas son resistentes. Entonces, seguido a esto, pues dijimos, bueno, ¿qué tanto conocemos de ABRPT2? Pues realmente el laboratorio nunca había trabajado con ABRPT2, pero antes de hacer ese paso, de investigar un poco más, decidimos secuenciar y aprovechar que podíamos tener las herramientas listas para secuenciar una cepa que encontramos en el campo. Entonces, la cepa que causó la epidemia de pinta bacteriana en el 2015, la secuenciamos y para nuestra sorpresa también tenía el efector ABRPT2. Entonces, esto reconfirmó que este es el efector por el cual teníamos que enfocar nuestros esfuerzos. Entonces, bueno, pues ¿qué se sabe de ABRPT2? Se sabe muchísimo, la verdad, porque hace como 20 años ya han trabajado en esto. En Arabidopsis se sabe un montononón. Y se sabe que en plantas de Arabidopsis, el gen de resistencia RPS2 es el que reconoce a ABRPT2 y lo reconoce de manera indirecta mediante la modificación de otra proteína que se llama REN4. Entonces, yo sé que son muchos nombres, pero aquí, porfa, necesito que se enfoquen. Entonces, la cosa va así. Tenemos a Pseudomonas. Pseudomonas inyecta el efector ABRPT2. Como este efector es una proteasa, va a degradar esta proteína RIN4 y la degradación de la proteína RIN4 va a ser sensada por el gen de resistencia RPS2 y esa falta de interacción entre RIN4 y RPS2 va a activar a RPS2 de manera que va a activar la respuesta inmune y en últimas lo que queremos o que lo que la planta busca es que haya muerte celular localizada y de esa manera se restrinja el crecimiento del patógeno. Eso es básicamente la manera en que el modelo en que ABRPT2 actúa en plantas de Arabidopsis. En plantas de Arabidopsis. Entonces esta parte ya me lleva, después de haberles contado como el background de dónde arranqué y de dónde llegué a trabajar con tomates y Pseudomonas y ABRPT2 y todo esto, ahora sí les voy a contar un poco más de lo que yo empecé a hacer y lo dividí en dos preguntas muy grandes. Una es, bueno, ¿será que PTR1 reconoce a ABRPT2 de una manera similar a como lo hace RPS2 en Arabidopsis? Y la otra, pues claramente, ¿cuál es este gen? ¿Dónde está PTR1 en esa introgresión inmensa del cromosoma 4 del Licopersicoides? Entonces, por el momento vamos a arrancar con la número 1. Y en estos experimentos que les voy a mostrar ahorita, pues son muy del lado de la bacteria, en donde básicamente lo que quise mirar era, bueno, vamos a ver si realmente la resistencia mediada por PTR1 está correlacionada con la presencia del efector. Entonces, para esto decidí usar la cepa de Pseudomonas que aislamos en el campo, la que causó la epidemia, que sabemos que tiene ABRPT2, y lo que hice fue crear un mutante de ABRPT2 y luego complementar este mutante. Entonces, lo que están viendo acá es una curva de crecimiento bacteriano en donde infecté las plantas que tienen el locus de PTR1 y las plantas que no lo tienen con las distintas cepas, y lo que pueden observar al cabo de los 2 días es que las plantas infectadas con el aislamiento silvestre precisamente pues crecen menos porque tienen el efector, en comparación con las plantas cuando se infectaron con el aislamiento mutante de ABRPT2, esta diferencia se pierde. Sin embargo, en el momento de infectar las plantas con la cepa complementada de ABRPT2, volvemos a recuperar la diferencia. Entonces, esto quiere decir que efectivamente ABRPT2 está siendo reconocido por este locus y es eso lo que está mediando la resistencia en las plantas LA42-45R. Seguido a esto, lo que quisimos investigar ahora fue, bueno, pues ya como les conté, se sabe muchísimo en Arabidopsis de cómo el gen RPS2 reconoce a ABRPT2, ya se saben qué residuos son específicos
para el reconocimiento, para la actividad proteolítica del efector, cuáles residuos no son importantes en el reconocimiento. Entonces, pues me puse a la tarea de crear las distintas variantes de ABRPT2 y otra vez infectar las plantas LA4245R con cada una de estas variantes de ABRPT2. Y de esta manera comparar qué tan similar o no funciona PTR1 en el reconocimiento de ABRPT2 con respecto a RPS2. Entonces lo que pueden observar acá es que prácticamente que funciona idéntico. Las variantes reconocidas, las variantes de ABRPT2 que son importantes en el reconocimiento del efector por parte de RPS2 también son las mismas que se vieron por PTR1, porque fueron en estas en donde se vio el menor crecimiento de la bacteria idéntico a cuando se usó el efector, digamos, wild type. Y estas diferencias de crecimiento se pierden cuando se usan las variantes de ABRPT2 que no son reconocidas por RPS2 y las variantes que eliminan la capacidad proteolítica del efector. Entonces eso ya se puede observar acá porque precisamente pues las bacterias crecen a niveles muchísimo más altos, es decir, no están siendo reconocidas. Entonces con esto confirmamos que claramente PTR1 reconoce a ABRPT2 igualitito que RPS2 en Arabidopsis, lo cual es muy importante. Luego seguido a esto dijimos, listo, pues ya sabemos que en Arabidopsis el reconocimiento de ABRPT2 implica la presencia, implica el target de RIN4 y su degradación o su desaparición. Entonces el siguiente experimento fue ver Bristo. ¿Será que esto pasa en tomate? La única diferencia con tomate es que tomate tiene 3 homólogos de, bueno, tiene 3 proteínas RIN4, tiene 3 homólogos de RIN4, y pues claramente no uno como solo lo presentaba Arabidopsis. Entonces para eso pues tocó usar anticuerpos específicos para detectar la desaparición de RIN4 en las plantas de tomate. Entonces lo que hicimos, o lo que hice, fue entonces ahora, en vez de usar ahora curvas de crecimiento, miré el estado de la proteína RIN4 en las hojas de tomate, entonces infecté las plantas LA4245 y lo que quería mirar era al cabo de las 6 horas qué pasaba con RIN4, desaparecía, permanecía intacta, qué pasaba cuando yo la infectaba con las variantes de ABRPT2. Entonces aquí lo que están viendo es un Western blot en donde al ser infectadas las plantas con el vector cerrado, pueden observar que al cabo de las 6 horas, pues RIN4 permanece intacta. Sin embargo, cuando las plantas fueron infectadas con el efector ABRPT2 wild type, al cabo de las 6 horas, RIN4 desaparece. Las 3 proteínas RIN4 de tomate desaparecen, lo cual era lo esperado. Igual que en Arabidopsis. Ahora el punto era, bueno, vamos a ver qué pasa ahora cuando testeamos las variantes que fueron reconocidas y que mostraron una reducción en el crecimiento. Y lo que observamos fue que, al igual que lo que vimos aquí con la cepa wild type, las variantes, estas 3 distintas variantes, también logran degradar RIN4, ya que al cabo de las 6 horas pues no es posible detectar su presencia en las hojas de las plantas de tomate, lo cual otra vez se correlaciona al mecanismo de reconocimiento de ARPT2 por RPS2 en Arabidopsis. Luego lo que quisimos fue, bueno, ahora comparemos qué pasa con estas otras variantes que no, en teoría, no son reconocidas y las bacterias crecen muchísimo más. ¿Qué pasará con RIN4? Claramente hicimos el mismo experimento, usamos un Western blot, anticuerpos específicos para detectar los RIN4, y nos dimos cuenta que el resto de las variantes de ABRPT2 que mostraron crecimiento elevado acá, igualito que el vector cerrado, claramente no degradan RIN4 y por esta razón no son reconocidas, porque es importantísimo que RIN4 desaparezca para que se active la respuesta inmune, en este caso de PTR1, por reconocer el efector ABRPT2.
Entonces, esta pieza de evidencia nos muestra eso, que en este momento sí podríamos decir prácticamente que PTR1 actúa de manera similar a RPS2 en el reconocimiento de ARPT2 mediado por RIN4. La siguiente pregunta que nos hicimos fue, listo, pues ABRPT2 no necesariamente está en Pseudomonas. Hay otros homólogos de ABRPT2 en otras bacterias. ¿Será que PTR1 logra reconocer estos efectores o estos homólogos de ABRPT2? Y para esto trabajamos en conjunto con un profesor, Justin Lee, quien nos facilitó los homólogos de ABRPT2. Y la idea es, bueno, para este experimento en particular, usamos el sistema de Agrobacterium, que es un sistema bien sencillo, bien fácil de usar en el laboratorio, en donde usamos Agrobacterium para expresar cada uno de estos homólogos de ABRPT2 y luego con una jeringa literalmente inyectar en las hojas de tomate cada uno de los constructos con el fin de evidenciar muerte celular o no. Y si hay muerte celular, eso quiere decir que hubo un reconocimiento del efector. Entonces, para visualizar un poco mejor la respuesta, decidimos usar etanol para retirar la clorofila de las hojas y posiblemente pues ver muchísimo más claro el color marrón de las hojitas después de infectarlas con agrobacterias. Entonces, lo que observamos acá fue que testé 9 variantes o 9 homólogos de ABRPT2 de distintas bacterias. 3 de ellos no fueron reconocidos, es decir, no observé el color marrón en las hojas, que sería la respuesta de muerte celular, y pues ellos fueron Acidoboras, Burkholderia, Colimonas. A diferencia de estos 3, hubo 6 que sí fueron reconocidos por PTR1. Y interesantemente, hubo uno en particular que nos llamó mucho la atención y fue el homólogo de ABRPT2 en Ralstonia pseudosolanacearum, que se llama RIPBN. Y claramente esto nos llama mucho la atención porque pues Ralstonia es otro patógeno de tomate y sería ideal que PTR1 no solo confiriera resistencia ante Pseudomonas, pero también ante el Ralstonia. Entonces, para evaluar esta parte del proyecto, trabajamos en colaboración con otro profesor que se llama Nimo Peters, y él trabaja mucho con Ralstonia, y pues claramente pues es una enfermedad, es un patógeno de tomate muy importante, y lo que hicimos fue básicamente enviarle semillas de LA4245, y él en su laboratorio infectó las plantas con Ralstonia, que tenían este efector RIPBN, y al cabo de 13 días evaluó los síntomas, y como pueden darse cuenta, pues PTR1 pues confiere también resistencia ante Ralstonia. Entonces este descubrimiento fue muy chévere porque pues no solo estamos hablando de pinta bacteriana, sino también de marchites. Entonces fue muy chévere encontrar esto. Listo. Y digamos que ahí ya cierro la parte bacteriana un poco, y con esto pues ya digamos que respondí la primera pregunta, que es si efectivamente PTR1 sí responde o sí reconoce la actividad protolítica de ABRPT2 de una manera similar a RPS2 en Arabidopsis, y también sí reconoce otros homólogos de ABRPT2 de otras bacterias, como ya vimos especialmente en Ralstonia. Entonces, bueno, pues ahora nos queda la segunda parte, que es, bueno, ¿dónde está este gen? ¿Dónde está PTR1 en esta introgresión inmensa de 8 megabases? Entonces, antes de ponerme a hablar dónde está y quién es y todo esto, sí quisiera como recordarles un poco, si no están tan enterados de cómo encontrar un gen de resistencia o cuáles son las características de un gen de resistencia. Estos genes en particular son genes que son una clase de genes que está, pues, o que se involucran en el reconocimiento de proteínas de virulencia secretadas por patógenos, y tienen, no necesariamente todos, esto es como un esquema general,
porque hay distintas variaciones y excepciones, pero digamos que constan de 3 dominios en particular: un dominio CC, por sus siglas en inglés, un dominio TIR, también por sus siglas en inglés, seguido de otro dominio MBARC, con distintos motivos importantes dentro del dominio, y también el dominio LRR, que digamos que ya es el final, y cada uno de estos dominios tiene un papel importante en el reconocimiento del patógeno o en la activación de la respuesta inmune, en fin. Y es importante también aquí recordar que como el fenotipo o como, como la consecuencia de que se activa un gen de resistencia eventualmente va a llevar a la muerte celular, a la muerte del tejido para restringir el área de crecimiento del patógeno, estas proteínas siempre están bien reguladas, porque no queremos que se activen y que de repente la planta muera, sea autoinmune y se muera porque se desreguló la represión de estos genes. Entonces, algo es importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, entonces aquí ya viene la segunda parte de la charla, y es, bueno, ahora, ¿cómo encontramos a PTR1? Y aquí sí debo admitir que gran parte del trabajo lo realizaron otras personas, en especial Samantha. Ella lo que hizo fue, bueno, además de que usamos los recursos que teníamos acá en el laboratorio, también debo decir que teníamos muchos recursos a nivel de información, nos ayudaron a delimitar y a encontrar cuál es el gen. Pero digamos que arrancamos con, creo que fueron 15 candidatos, sí, 15 candidatos de NLRs distribuidos a lo largo de la introgresión del fragmento. Pues sin embargo, 15 era un montón o no para clonar, y yo era la que tenía que hacer eso, entonces yo quería reducir al máximo la cantidad de genes para clonar. Y entonces, pues, una de las opciones que decidimos hacer para disminuir este número de candidatos y hacer un screening como más efectivo fue generar una población de recombinantes de la región PTR1 que se, pues, de manera como autopolinizada. Entonces, tuvimos muchísimos recombinantes, y la idea era, pues, encontrar cuál de ellos podría ayudarnos a eliminar genes que realmente no fueran PTR1. Entonces, hubo únicamente un recombinante que fue útil en todo este screening. Si no estoy mal, ella testeó como 500 recombinantes y solo este fue el que nos ayudó, el LA4277-159. Y en el momento que obtuvimos este recombinante, nos dimos cuenta que este solito solamente tenía, creo que eran 7, perdón, 7 de los 15 genes de resistencia a candidatos. Entonces, claramente, pues era importante identificar si entre esos 7 estaba PTR1 o no. Y lo que ella hizo fue infectar esta planta con una cepa que tuviera ABRPT2 y una cepa mutante de ABRPT2. En este caso usamos otra bacteria, pero era prácticamente, pues, la misma historia. Y lo que ella encontró fue que afortunadamente la planta, el recombinante, era susceptible ante la presencia de ABRPT2. Eso indica que ninguno de estos 7 candidatos es PTR1. Entonces prácticamente que logramos reducir de 15 a 8 los genes candidatos que posiblemente eran PTR1. Sí, ya, eso está. Entonces, ahora ya que eliminamos este chunk de candidatos, nos quedaron 8 esparcidos a lo largo de la introgresión. Entonces ya aquí empezó a entrar en juego, pues, los datos que teníamos de RNA-seq, los datos que teníamos en el genoma, y lo que encontramos fue que estos 8 genes candidatos o predicciones de PTR1 logramos disminuirlos o logramos como si hacerle el screening, de manera que nos fijamos en cuáles de estos candidatos eran expresados o encontramos transcritos de estos genes en las hojas de tomate, y nos dimos cuenta que realmente los únicos dos que se expresaban eran los candidatos A y B, y afortunadamente el candidato D era un pseudogen. Entonces prácticamente que decidimos enfocarnos en
bueno, pues en los que están siendo expresados en las hojas. Entonces, de esta manera, otra vez filtramos de 8 a 2 genes los que íbamos a empezar a evaluar en planta. Y cabe resaltar que ninguno de estos 8, incluyendo A y B, son similares a RPS2, que era el otro, pues la otra hipótesis que uno podría pensar, bueno, pues simplemente debe ser parecido a RPS2 el gen, ¿no? Pero pues eso nunca fue el caso. Nunca compartieron ningún tipo de similitud a nivel de proteína, a nivel de nucleótidos, nada de eso. Entonces, otra vez, vuelvo a Agrobacterium. Agrobacterium ha sido una herramienta demasiado útil en mi proyecto. Y lo que hice con Agrobacterium fue, lo que hice con Agrobacterium fue reconstruir el sistema usando tres Agrobacterium, cada uno expresando distintas partes del sistema, expresando el candidato de PTR1, bien sea A o B, expresando el efector y expresando RIN4. En este momento, o bueno, para este experimento en especial, no usé la planta, pues las plantas de Nicotiana bentamiana, porque por sí solas ellas reconocen a ABRPT2, entonces eso había como una señal de interferencia en mis experimentos. Entonces decidí usar otra planta llamada Nicotiana glutinosa, la cual no reconoce a ABRPT2, de manera que al juntar los tres componentes de mi experimento iba a obtener el resultado esperado sin ningún tipo de interferencia en el fondo. Entonces, otra vez, pues es una jeringa para infiltrar las hojas y la idea tenía dos tipos de resultados esperados. Muerte celular, es decir, el tejido marroncito, y eso indicaba una respuesta inmune, o la ausencia de muerte celular, que indicaba pues que no había una respuesta inmune. Y fue muy asombrante en el momento que encontré esto en el laboratorio, porque yo tenía muy poca fe y no sabía si iban a ser A y B alguno de los candidatos correctos para PTR1, pero el candidato A causó muerte celular, es decir, está activando el reconocimiento del efector al igual que RPS2. Entonces esto, bueno, y el candidato B definitivamente no causó muerte celular, de manera que esto nos va llevando a pensar, bueno, tal vez el candidato A sí es PTR1, el gen que estamos buscando. Entonces, ahora lo que hicimos fue empezar ya a comparar un poco más a nivel de los genes y a nivel de RIN4, qué pasaba con la supresión de esta muerte celular que acabamos de ver. Entonces ya sabemos que RPS2 por sí solo causa muerte celular, al igual que el candidato A, y que RIN4 suprime esa muerte celular, porque precisamente son genes que deben estar regulados siempre para que no se activen. Entonces la represión por parte de RIN4 tiene que ser muy controlada. Y lo que vimos fue que efectivamente pues el gen o el candidato A la muerte celular del candidato A se reprime. Y esto lo pudimos ver también no solo con la proteína RIN4 gravidosa, sino también con las de tomate, lo cual fue muy interesante ver esto. Y pues claramente el candidato B nunca causó muerte celular y pues no hubo ningún resultado al combinarlo con RIN4. Entonces, de esta manera pudimos demostrar que efectivamente el candidato A es el que está causando muerte celular por sí mismo, igual que RPS2, y que al ponerlo en contacto con RIN4, eso se bloquea, se reprime y suprime esa muerte celular. Bueno, y ese es un control de muerte celular para que se vea que en todas las hojas sí hubo muerte celular y no es como que RIN4 está suprimiendo la muerte celular de cualquier constructo. Bueno, ahora ya como acercándome a las pruebas finales ya para confirmar que efectivamente el candidato A es PTR1, lo que hice fue otra vez usar Agrobacterium, reconstruir el sistema usando en este caso pues como distintas densidades celulares de Agrobacterium. Y prácticamente lo que podemos observar acá es que el candidato A, como ya les conté, causa muerte celular por sí solo, pero al ser
combinado con RIN4 se suprime esa muerte celular, pero en presencia del efector vemos que la muerte celular regresa. Entonces prácticamente eso coincide con el modelo que les mostré al puro comienzo, donde el gen está en contacto con RIN4, al ABRPT2 entrar, degradar RIN4, se reprime, causa muerte celular. Entonces prácticamente que estas tres imágenes confirman que el candidato A reconoce a ABRPT2 causando muerte celular. Y esto también lo confirmamos usando el efector, el homólogo de ABRPT2 en Ralstonia RIP-BN. Entonces tuvimos como dos piezas de evidencia usando dos efectores de ABRPT2 para confirmar que el candidato A realmente sí está detectando su presencia. Y en este momento pues ya definitivamente descartamos al candidato B, ya que no mostró ningún tipo de respuesta ante todos los experimentos que hizo. De manera que, pues con esto sé que el candidato A es PTR1, finalmente ya encontramos el gen, tiene cada uno de los dominios que esperábamos, el CC, en este caso es una CC, es un NLR tipo CC, tiene su dominio MBR y tiene su dominio LLR, y claramente no es ni parecido a RPC2. Y aquí quería también contarles algo muy interesante que pasó simultáneamente cuando estaba realizando esta investigación, y es que en manzana encontraron otro gen llamado MR5 que reconoce el homólogo de ABRPT2 en Erwinia, porque pues Erwinia causa una enfermedad en los árboles de manzanas. Y en ese momento que encontramos esa pieza de evidencia de que MR5 también reconocía un efector, un homólogo de ABRPT2, decidimos comparar qué tan parecido era PTR1 con MR5 y nos dimos cuenta que tampoco era parecido. O sea, ni parecido al gen en manzana, ni parecido al gen en Arabidopsis, de manera que PTR1 se convirtió como en este tercer ejemplo de un gen que reconoce un efector que está presente en tres especies de bacterias distintas, más sin embargo no es idéntico ni cerca ni parecido a sus homólogos o a sus ortólogos en otras plantas, por así decirlo. Entonces esto fue también muy chévere encontrar como este tipo de diferencias a lo largo de la investigación. Bueno, y aquí ya casi voy como terminando. Claramente, pues ya que teníamos la secuencia de PTR1, dijimos, bueno, queremos ver en qué otras especies se encuentra este gen, y nos dimos cuenta que está presente en las plantas de tomate, en Tuberosum, también está en otras acciones de tabaco, aquí también, y en pimentón. En pimentón también se encuentra. Entonces nos causó mucha curiosidad que estuviera en las plantas de Nicotiana benthamiana, porque claramente, como les conté al comienzo, esto es una planta que se puede manipular, o hemos desarrollado muchas técnicas para manipularlas, y nos pareció interesante hacer un último experimento para reconfirmar que PTR1 era el gen de resistencia. Y esto consistió en usar la técnica de silenciamiento génico para confirmar si el homólogo de PTR1 en benthamiana reconocía al efector ABRPT2. Entonces, básicamente lo que hicimos en este experimento, que pues fueron dos experimentos distintos, en esta primera parte a su izquierda, lo que estoy mostrando es plantas silvestres de Nicotiana benthamiana, plantas silenciadas para un gen en particular que es mi control, y plantas silenciadas para el gen PTR1. Entonces, aquí lo que quiero que vean es que tanto para NB1 como para mi control del silenciamiento, el reconocimiento de ABRPT2 ni el reconocimiento del homólogo de ABRPT2 en Ralstonia se vio afectado, al igual que el no reconocimiento del mutante catalítico de ABRPT2. Pero en el momento de silenciar PTR1, vemos que ya no es reconocido ni acá ni acá. Entonces esto nos confirmó por enésima vez que claramente PTR1 es, y que si el homólogo de PTR1 en benthamiana se comporta de esta manera, pues claramente vamos por buen camino.
Y un último experimento que hicimos como para reconfirmar más las cosas fue claramente usar un gen sintético de PTR1, y esto con el fin de evitar que fuera silenciado, que pudiera evadir ese silenciamiento génico. Entonces, aquí lo que quiero que vean básicamente es que en las plantas control, el reconocimiento de ABRPT2 y RIPBN pues no se ve afectado, sigue igualito. Mientras que las plantas silenciadas por PTR1, aquí pues claramente ese reconocimiento se va claramente, no hay reconocimiento. Pero al usar el gen el constructo sintético de PTR1, que no es posible de ser silenciado, si observamos que se comportan igual que estas. Entonces prácticamente que logramos evitar que fuera silenciado para reconfirmar que efectivamente PTR1 reconoce a estos dos efectores, que el homólogo de PTR1 en bentamiana reconoce estos efectores. Entonces, bueno, ya básicamente pues les conté las dos historias. Aquí como para ir cerrando un poco, ya pues les quiero contar pues que a manera de conclusión, el gen PTR1 de Solano licopersicoides efectivamente confiere resistencia ante cepas de Pseudomonas que bueno, no necesariamente todas las cepas de Pseudomonas, pero a las que expresan ABRPT2, que claramente PTR1 sí reconoce ABRPT2 de manera similar a RPC2 en Arabidopsis, que al igual que en Arabidopsis necesita de las proteínas RIN4 para suprimir la muerte celular causada por la autoactivación de PTR1, al igual que RPC2 en Arabidopsis, y que claramente este gen contiene los dominios característicos de una proteína de resistencia y que podría ser considerado un ejemplo de evolución convergente para el reconocimiento de este efector, al igual que con RPC2 y MR5, y claramente pues es una herramienta muy importante que ahorita los mejoradores genéticos pueden usar para transferirlo a plantas que ya tienen APTO y PRF con el fin de complementar la resistencia ahora para cepas tipo raza 1 de Pseudomonas. Y ya, sí, pues como para terminar, quería como traerlos de vuelta y mostrarles pues prácticamente cómo sería ahora el modelo de reconocimiento de ABRPT2 en tomate. Entonces, similar a como ya les había contado con Arabidopsis, en el momento que el efector ingresa, degrada la proteína RIN4 de tomate. No sabemos aún si esta proteína interactúa directa o indirectamente con PTR1, pero sabemos que hay una manera de, una manera de que PTR1 está sensando lo que le pasa a RIN4 y que claramente esa degradación de RIN4 va a activar a PTR1 y va a llevar a cabo una respuesta inmune similar a lo que vimos en Arabidopsis, y que, sin embargo, PTR1 sí es totalmente distinto a nivel de nucleótidos, a nivel de proteínas, comparado con RPS2 y MR5. Y con esto, ya solamente les quiero dar las gracias. Y bueno, aquí está una fotico un poco vieja, creo que fue el 2015 cuando recién llegué, con algunos de los investigadores que desarrollaron el proyecto, junto con algunos de los colaboradores y junto con el dinero, como el funding agencies, como las empresas, las entidades que financiaron mi proyecto. Aquí en Estados Unidos, que fue pues el Instituto, Cornell y el NSF, y de Colombia por parte de Colciencias. Y antes de pasar a las preguntas, quería tomarme un minutico más para contarles un poco de Compass. Yo sé que hablé al comienzo un poco de que Compass está coorganizando este ciclo de charlas, pero quería contarles un poquitico de esta iniciativa que de hecho la creamos un grupo de investigadores que vamos a hacer lo que vamos a estar dándoles las siguientes charlas, y es una plataforma que busca integrar pues las ciencias agrícolas. Entonces, básicamente somos una iniciativa académica sin ánimo de lucro que quiere promover el intercambio de conocimiento en las áreas agrícolas. Y lo que queremos es enlazar el conocimiento que hay de investigadores en el exterior
con investigadores o estudiantes o instituciones en Colombia, de manera que pues, fortalezcamos alianzas y hagamos eventos como este, ciclos de conferencias, talleres científicos, ¿por qué no intercambios de pasantías? O sea, cualquier tipo de actividades similares que nos ayuden a hacer un intercambio de conocimiento y que nos usemos como recurso, pues para que tanto ustedes como nosotros crezcamos. Entonces, si quieren saber más, los invito a que nos escriban. Si quieren conocernos más, saber qué tipo de eventos estamos haciendo ahorita, qué tipo de talleres estamos dictando, quiénes somos en Compass, los invito a que se pasen por nuestra página web. Y si no, pues también pueden ir a Twitter y hacer parte de nuestra comunidad. Claramente estamos siempre publicando eventos, publicando información relevante de becas, de pasantías, de oportunidades de empleo pues, en las áreas pues, agrícolas. Entonces, los esperamos por allá. Y con esto ya ahora sí me despido. Muchísimas gracias por la atención, gracias por todo. Y ahora sí, si hay preguntas, por favor me las pueden hacer. Si no, aquí les dejo también mi correo y pues mi Twitter por si quieren preguntar personalmente. Y ya, eso fue todo. Muchísimas gracias. Muy gentil, Carolina, gracias por tu generosa participación con nosotros y por también compartir un poco de lo que hacen dentro de la organización. Ahora yo creo que, como tú ya lo mencionaste, tenemos espacio para algunas preguntas. Yo quisiera que organizadamente vayamos levantando la mano, pidiendo la palabra, o si alguien quiere, pues puede pronunciarse si desean hacer alguna pregunta del auditorio, por favor. Bueno, entre tanto se animan los compañeros a hacer algo. Carlitos, yo. Ah, bueno, Pica, yo me estaba ya me estaba como extrañando, me Preocupando. estaba como extrañando. Está muy bien, te doy la palabra. Ah, Sigue, por favor. muchas gracias por la charla, la conferencia. Nosotros como agrónomos, como que tratamos de entender y hacemos un gran esfuerzo para entender esta parte de la biología molecular y la genética más bien molecular, que es tan interesante y que acompaña exitosamente muchos trabajos de mejoramiento genético, ¿no? Entonces mi pregunta es, de acuerdo al trabajo, al estado de trabajo en que tú llevas en el equipo allá donde estás trabajando, digamos, ¿cuánto o el objetivo final es obviamente generar una planta mejorada para resistir a estos patógenos, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo o qué más hace falta para que ya salga, digamos, para que sea uso de los agricultores en general? Y si esto sería considerada, perdona mi ignorancia, sería considerada una planta transgénica, ¿no? Dado que pues hay organizaciones o hay movimientos que están en contra, lo cual pues es respetable, pero tampoco es como para, ¿cierto? Para que no vayamos ya desde ya aceptando ese tipo de investigaciones que son muy valiosas. Entonces sí me gustaría saber cómo, qué más hace falta, al menos en estas plantas que son de ciclo corto, ¿cierto? Cuéntanos, gracias. No, esa pregunta está muy buena. Espérenme que acá yo no sé qué hice y no los veo. ¿Qué pasa? Ah, no, ya, perdón, me perdí por acá en mi computadora. Claramente, pues no saber como una Un fecha tiempo. particular, un tiempo es un poco, no sé, ambicioso. O sea, claramente queremos que salga lo más pronto posible. Ahorita que estamos trabajando con mejoradores genéticos que están tratando de transferir el gen PTR1 en plantas que ya tienen APTO y PRF, esa es una opción, pues claramente sí se puede demorar bastante, pero se arrancó en el momento que ya encontramos el gen, ya eso empezó a avanzar. Hay otras opciones que estábamos también considerando y es, pues lamentablemente el homólogo de PTR1 en Solanum lycopersicum no es un pseudogen, entonces tiene distintas mutaciones que terminan en codones de parada, es decir, la proteína no se expresa, no hay proteína. Entonces, la otra opción es, bueno, pues
podríamos entrar a editarlo genéticamente usando, digamos, herramientas como el CRISPR para puntualmente arreglar cada una de esas mutaciones. Es otra opción, no la hemos considerado aún, pero es una de las alternativas que tenemos, sino que realmente son varias las mutaciones, son casi 7, entonces puede ser un trabajo igual de lento que precisamente el mejoramiento genético tradicional. La otra opción que estábamos también mirando como a futuro era que claramente muchos de esos efectores en los patógenos son proteasas. No la mayoría, pero muchos de ellos, al menos en Pseudomonas, hay muchas proteasas. Y podríamos usar a RIN4 como carnada. Y podríamos literalmente modificar ese lugarcito donde ABRPT2 corta y cambiarlo por otro, por otra secuencia que otra proteasa puede reconocer. De manera que podríamos como modificar a RIN4 para que tenga distintos sitios de clivaje para distintos efectores, de manera que cuando varios patógenos o distintos patógenos quieren llegar a infectar a la planta de tomate, sí, cortan a RIN4, pues prácticamente que PTR1 se activa independiente que sea Pseudomonas, independiente que sea el efector ABRP2, pueden ser distintos efectores. Entonces creo que vamos más encaminados hacia esa visión. Pero ahorita es un poquito, o sea, realmente esto salió el año pasado, entonces, el año pasado, justo antes de la pandemia, entonces ha sido un poco retador, pues, continuar con todos estos experimentos, pero claramente es para dónde vamos. Eventualmente sí queremos que esto nos conlleve a una planta que los cultivadores de tomate puedan usar y prácticamente puedan sentirse un poco más seguros de que no tienen que usar Pesticidas. pesticidas o cobre o este tipo de soluciones para precisamente proteger a sus plantas, especialmente en Nueva York, que pues realmente produce muchos tomates y el verano siempre es como el terror porque va a haber pseudomonas por todo lado y van a perder sus producciones. Entonces, sí, a eso le apuntamos. Gracias, Carolina. No, gracias por tu pregunta, estuvo chévere. Carolina, Gracias. yo tengo una inquietud también. Siendo RIN4 la proteína de reconocimiento, RIN4 es una proteína de membrana, ¿cierto? Sí, ambas están ancladas a la membrana. Pues Okay. RPC2 y RIN4. Sí, en este caso RIN4, al momento de hacer el constructo para, por ejemplo, plantas transgénicas, habría necesidad también de insertar el gen de expresión como resultado de la expresión de RIN4, ¿no es cierto? O no, o RIN4 se encuentra en todas las plantas de tomate. RIN4 se encuentra en todas las plantas de tomate. De hecho, o sea, bueno, nunca me he puesto a buscar en todas las plantas, pero sé que en tomate, en Bentamiana, en Arabidopsis, está RIN4 y tal vez se me escapan otras. O sea, RIN4 es una proteína muy interesante porque recientemente salió un review en donde hablaban de lo importante que era, pero que no había una función en particular, otra que simplemente servir como un punto de encuentro para muchos genes de resistencia, porque no lo conté, pero RIN4 no solo está involucrado en el reconocimiento de ABRPT2, ahorita, bueno, no, hace mucho tiempo también, se ha encontrado que otros efectores de pseudomonas, ABRRPM1, ABRB, causan otras modificaciones en RIN4. O sea, RIN4 la modifica todo el mundo y cada una de esas modificaciones activa un gen de resistencia distinto. Entonces, RPM1 es uno de esos y los efectores ABRB y ABRRPM1 ellos fosforilan a RIN4. Entonces esa fosforilación es reconocida por RPM1. Y así hay muchísimos ejemplos de cómo RIN4 es como una proteína, es como una carnada para muchos efectores para que lo modifiquen y eso activa distintas como rutas de señalización de la respuesta inmune. Claro, es como la proteína de guardia, ¿no? Exacto, exacto. Es una de, proteína guarda. sí, bien Correctamente, ese es el interesante modelo. porque realmente a veces uno no alcanza a entender bien el mecanismo de los genes de resistencia
y en realidad antes de la activación y de la expresión de los genes de resistencia, pues ocurre toda esta cascada de eventos posteriores al reconocimiento, ¿no? Y entonces, fíjense al auditorio también que uno podría también pensar en quitar el punto de reconocimiento del efector, ¿no? Porque eliminando también los sitios de reconocimiento, también el patógeno puede quedar ausente de un sitio de actuación para la actividad proteasa. Y bueno, las proteínas definitivamente, las proteínas de membrana son fundamentales en los modelos de interacción patógeno-planta porque permiten la elicitación de la respuesta de defensa. Este tipo de investigaciones son fantásticas porque muestran todo un universo nuevo de posibilidades en el camino de la búsqueda de resistencias. Yo realmente estoy fascinado con este tipo de nuevas investigaciones, muy, muy agradable. La felicito, Carolina, por tan bonito trabajo y tanta dedicación. No sé si de pronto algún otro compañero del auditorio quiera tomar la palabra, quiera hacer alguna pregunta, por favor. César, si quieres puedes utilizar el micrófono. César, ¿quieres tomar la palabra? No tiene micrófono. No, pues aquí yo no tiene micrófono. Pero la puedes mirar en el chat. ¿Tú la alcanzas a mirar la pregunta en el chat, Sí. Carolina? Sí, acá tengo César Albornoz pregunta, ¿cómo o si se afectaría la producción de tomate con todas estas modificaciones? No sé, o sea, toca esperar a que tengamos la planta y observemos los frutos. Muchas veces yo he escuchado que simplemente uno a veces trata, no porque la planta tenga más genes de resistencia, es mucho mejor. Muchas veces precisamente tienen, ay, se me olvidó la palabra, pero es como que hay un costo genético de tener muchos genes de resistencia. Muchas veces las plantas entonces simplemente se vuelven enanas porque tienen muchos genes de resistencia, como que tratan de apilarlo. Entonces toca probar tener la planta con los dos genes y empezar a evaluar qué pasa con el fruto, qué pasa si las plantas son viables o no, porque en estas alturas no es fácil saber. Esperamos que ese no sea el caso y que realmente la introducción de PTR1 en plantas que ya expresan PTO y PRF no altere ni modifique las características de la planta o de producción o el sabor del tomate, por ejemplo. Pero es un poco difícil de saber a estas alturas. Lo sabremos más adelante, pero ahorita no. Pero gracias por tu pregunta. Gracias, Carolina. Vamos a darle la palabra a David, que tiene también una... Sí, muy buenos días, doctora Carolina. Realmente una conferencia muy agradable, muy interesante. Créame que estoy muy sorprendido por los avances que se hacen en la agricultura desde la compartir con otras instituciones y universidades, ¿no? Claro. El resultado de la cooperación. Doctora Carolina, realmente mi pregunta es muy sencilla. Me pareció muy interesante esa metodología del etanol para mirar la respuesta de muerte celular. Mi pregunta es, no sé si me la pudiera explicar en este momento o compartir el documento en el cual se encuentre citada, porque me parece bien interesante. Y sumado a esto, saber si solamente digamos que podría ser utilizada para infecciones bacterianas. Bueno, con respecto a la primera pregunta, claro que sí, yo te puedo pasar el protocolo. De hecho, debe estar en alguna de las publicaciones, entonces yo te la paso, no hay problema. Si quieres, ahorita intercambiamos del mail o ahorita pongo mi mail acá y pues me escribes, pero esta es una técnica muy sencilla. Realmente son dos soluciones. Creo que una tiene como glicerol y ácido acético y a distintas como proporciones, y la idea es que a medida que uno va usando el alcohol, el tejido se empieza a volver súper frágil, como que
se rompe como si fuera una porcelana. Entonces la idea es que el glicerol como hidrata un poco la hoja para que no se rompa, porque si solo es etanol, se quiebra. Entonces es una técnica muy fácil y realmente te permite visualizar mucho más la muerte celular en este caso. No sé si la hemos usado para otras cosas, pues aquí en el lab ha sido más solo como para visualizar la producción del marroncito. Muchas veces también he visto que, o tal vez es otro tipo de técnica que usan como para evaluar cuando infectan con, digamos, con el patógeno, no con agrobacterium, sino con, digamos, con Pseudomonas el tejido, también se puede decolorar y se van a ver como más que todo como unos puntitos, no como una zona marrón totalmente. Pero esa sí no estoy tan segura. Pero para las otras cosas sí es súper útil y claramente te puedo pasar el protocolo. Y la segunda pregunta se me olvidó. ¿Cuál era la segunda pregunta? Bueno, si la técnica solamente serviría para bacterias. No, pues yo la usé con Agrobacterium. Agrobacterium es una bacteria. No sé, pues en últimas, como es muerte celular, creería que independiente del patógeno, si lleva a muerte celular, pues debería poderse observar el cambio de color del tejido a marrón. Entonces valdría la pena intentar. Nunca lo he hecho con otro tipo de patógenos, o sea, no sé si con hongos vaya a funcionar, pero pues al menos con bacterias sí funciona. Gracias, Carolina. Y tengo también la inquietud de si la activación del PTR1 genera la muerte celular programada por la vía del químico o por oxidación por peróxido o fenolización. ¿Cuál es la causa de la muerte celular? ¿Qué vía metabólica se activa? Hay varias cositas ahí. Una es claramente que, pues digamos que este es un esquema que ya se ha revaluado mucho, pero la respuesta inmune es como escalonada. En teoría es escalonada, pasa en simultáneo. Digamos que para la respuesta es escalonada. Entonces, a nivel de la primera respuesta, que sería PTI, allí sí observamos mucho de la producción de especies reactivas de oxígeno o la producción de calosas si el patógeno está invadiendo los tejidos. Como PTR1 está reconociendo un efector, hablamos más de del segundo nivel de la respuesta inmune, que sería ETI, que es como Effector Trigger Immunity. Y lo que creemos que causa, al menos usando Agrobacterium, pues causa muertes celulares porque hay una interacción directa entre el gen de resistencia y el efector. Y eso es como incompatibilidad. No, perdona, es compatibilidad. Creo que es compatibilidad y eso causa pues el tejido colapse. Cuando hablamos del patógeno, es decir, digamos que usamos pseudomonas expresando ABRPT2, ahí lo que sí vamos a ver es la muerte celular localizada. Y lo que realmente lleva a eso es prácticamente pues todas las cascadas de señalización. Las cascadas de señalización que por lo general en tomates son más relacionadas con la activación de las MAP quinasas y otro set de proteínas que están involucradas como en la comunicación, que en última sí van a llevar a la muerte celular, que específicamente cómo ocurre en el tejido, pues no tengo como el dato ahorita, pero debe ser también mediada por algún tipo de respuesta química que hace que pues el tejido pues simplemente pues colapse. Claramente no como lo muestro con Agrobacterium, que es una zona, un círculo colapsado, sino que no se ve, tiene también que colorarse la hoja para observar la muerte celular programada, pero claramente tiene que ver con la activación de muchas respuestas, de una cascada de señalización que viene pues de muy arriba hasta llegar a la restricción del patógeno, especialmente en la zona donde está. Sí. Y a partir de eso, de esa reacción necrotizante en el punto localizado, sería interesante verificar los niveles de los elicitores para resistencia sistémica, ¿no? El ácido salicílico, no sé cómo, quizás Sí. las concentraciones puedan variar y empezar a elicitar toda la planta, ¿no? No sé si sobre ese particular hayan hecho algunas exploraciones.
No lo hemos evaluado en el laboratorio. Hay un poquito de evidencia respecto a cómo es, no recuerdo ahorita el artículo, pero es algo relacionado con cómo ABRPT2 o cómo la activación, creo que es en Arabidopsis de RPS2, lleva cómo la activación de RPS2 por el reconocimiento de ABRPT2 lleva a la interacción de, si bien es el ácido salicílico, el ácido salmónico, no estoy 100% segura, pero ya hay estudios respecto a eso y sí han encontrado diferencias de cómo especialmente ABRPT2 puede como manipular esos niveles y precisamente causar más virulencia o no, o más síntomas o no en la planta. Pero yo no lo he evaluado en mis plantas con PTR1, pero sí hay estudios sobre eso. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Creo que ya de parte del auditorio creo que ya no hay más intervenciones. Entonces no me resta sino darte un sincero agradecimiento, unas felicitaciones también por pues la representación nacional que ustedes hacen como jóvenes investigadores en Estados Unidos, en diferentes universidades. Un saludo también muy especial a Paulo. Por favor, dale también mis saludos a Viviana, que los recuerdo mucho. A Leder, si hablan con él también, por favor, allá en Texas. Y bueno, muy, muy complacido de que estén acá con nosotros, por su generosa disposición por colaborarnos, y espero vernos muy pronto también con las demás charlas. A todos los presentes, esperen próximamente los anuncios de las nuevas conferencias, y muy gentiles por su atención. Carolina, un abrazo grande. No, muchísimas gracias a ustedes, a todas las personas que estuvieron detrás de la logística del evento, en compartir el link. Realmente todo fue súper, o sea, no hubo problemas para nada, estuvo perfecto. Muchísimas gracias en serio por aceptar también la invitación de Compass en poder organizar este tipo de eventos, y esperen mucha ciencia de este tipo. El próximo va a ser Paulo, entonces próximamente van a saber un poquitico más de él. Seguido será Viviana y seguido será Pedro Parra, y habrá muchos otros más. Esperamos invitarlos y que puedan unirse a nuestro ciclo de charlas. Por aquí me escribe alguien, Pedro, que si puedes compartir la lista de las charlas. Ah, bueno, sí, Pedro. Ah, no, Carlos, pensé que era Caro, perdón, me enredé con el chat. Igual en la lista de las charlas las coordinaremos tal vez esta semana o a final de semana para que también tengan una idea. Ah, y para David voy a poner acá mi mail para que porfa me escribas y te paso el link, el protocolo. ¿Listo? Porque si no se me va a olvidar. Para que ahí quede. Gracias, doctora. Listo. No, y ya muchísimas gracias por todo, en serio. Un placer haberlos conocido y que sigamos haciendo este tipo de colaboraciones. Me parece interesantísimo. Saludos. Gracias, Carolina. Gracias a todos. Pablo, Chao. un abrazo. Gracias. Nos vemos en 15 días. Estén muy bien. Cuídense mucho. Chao. Chao. Muchas gracias. Bien. A todos los participantes, muy gentiles por acompañarnos y por seguir apoyando estas iniciativas desde el centro. Muy amables a todos y un muy buen día. Gracias.